Silencio. Resulta extraño, pero lo primero que recuerdo tras el impacto es un silencio ensordecedor. Hace un segundo, el helicóptero Mi-8 se sacudía como si un gigante invisible lo hubiese agarrado, y ahora, nada. Solo un zumbido en los oídos y un sabor metálico a sangre en la boca. Me llamo Marat Volkov, tengo 37 años, y los últimos 12 los he pasado trabajando en el servicio de rescate del Ministerio de Situaciones de Emergencia en Kamchatka. Nuestro equipo de 6 personas regresaba de unas prácticas cuando todo sucedió. Aquel 23 de septiembre debía ser un día de trabajo más. Abrí los ojos con dificultad. La cabina del helicóptero estaba deformada, el revestimiento agrietado en varios puntos, y a través de las rendijas se filtraban los rayos del sol poniente. Desde fuera llegaba el sonido de las olas rompiendo. ¿Estáis todos vivos?, carraspeé, palpándome la cabeza que me palpitaba de dolor. Mis dedos encontraron algo pegajoso. Sangre. «Vivo», respondió Gleb Chernov, nuestro médico. Su voz sonaba tensa, pero firme. «Estoy revisando a los demás». Intenté levantarme, pero un dolor agudo me atravesó la pierna izquierda. No una fractura, seguramente un golpe o un esguince, pero lo suficientemente fuerte como para dificultar el movimiento. A través de la niebla que tenía ante los ojos, vi cómo Gleb se inclinaba sobre Victoria Sabina, nuestra operadora de radio. Estaba tendida, inmóvil, con los ojos cerrados. «Vika está inconsciente, pero respira», informó Gleb. «El pulso es estable». En el rincón más alejado se movió Yaroslav Tikhonov, el ingeniero mecánico. Tenía la cara manchada de sangre, pero ya intentaba salir de debajo de los restos del panel de control. «Ayudadme con Konstantin», se oyó la voz de Polina Petrova, nuestra meteoróloga. Estaba intentando sacar de debajo del metal retorcido al comandante de la tripulación, Konstantin Orlov. Venciendo el dolor, me arrastré hasta ellos. Konstantin estaba inconsciente, con una herida profunda en la sien de la que manaba sangre. «¿Dónde estás?», pregunté, dándome cuenta de repente de que no veía a nuestro segundo piloto. El silencio fue mi respuesta. Solo entonces noté que la parte delantera de la cabina estaba completamente destrozada y que donde debía estar el asiento del segundo piloto había un agujero. «Tenemos que encontrarlo», dije, intentando ponerme de pie. «Primero atendamos a quienes podemos salvar con seguridad», respondió Gleb con firmeza, presionando contra la herida de Konstantin una venda doblada que había sacado del botiquín. «Marat, ¿puedes moverte? Tenemos que salir de aquí. No sé lo estable que es el helicóptero». Tenía razón. Los instintos profesionales se impusieron a las emociones. Somos rescatistas, y ahora nuestra tarea es actuar según el protocolo. Con dificultad, pero conseguimos evacuar a todos del helicóptero. A Konstantin y a Victoria los acostamos en una camilla improvisada, hecha con escombros y chaquetas. El helicóptero había realizado un aterrizaje forzoso, si es que se le podía llamar así, en un pequeño islote rocoso. Alrededor se extendía el mar, y a lo lejos, en el horizonte, apenas se vislumbraban los contornos de tierra firme. Probablemente la costa de Kamchatka. Solo al salir, me di cuenta de la suerte que habíamos tenido de seguir vivos. El helicóptero yacía de lado, la parte de la cola estaba casi completamente desprendida, y las palas del rotor estaban retorcidas y rotas. Una de ellas se había clavado profundamente en la roca a solo unos metros de nosotros. El cuerpo de Stanislav Kovalev, el segundo piloto, lo encontramos a unos 20 metros del helicóptero. Estaba muerto. Probablemente salió despedido por el parabrisas durante el impacto. Nos quedamos en silencio junto a su cuerpo, mientras Gleb comprobaba los signos vitales, aunque todo estaba claro sin palabras. Stas tenía solo 29 años. Hacía 3 meses que había sido padre. «Hay que contactar con la base», dijo Polina, rompiendo el silencio sepulcral. «¿A alguien le funciona la radio?». Yaroslav negó con la cabeza.
La radio principal está destrozada. Hay que revisar el kit de emergencia, si es que ha sobrevivido. Yo me encargo, dije. Gleb, ¿cómo están Constantín y Vika? Estables, pero Constantín necesita atención médica seria. Tiene una conmoción cerebral, posiblemente una hemorragia interna. Vika parece que solo tiene contusiones y está en shock. El sol ya casi se había ocultado tras el horizonte. La temperatura bajaba rápidamente. Nos esperaba la primera noche en la isla, cuyo tamaño no superaba el de 2 campos de fútbol. La isla estaba prácticamente desnuda. Unos pocos arbustos raquíticos, algo de hierba que crecía en las grietas entre las rocas y ni un solo árbol. Regresamos al helicóptero para evaluar qué se podía salvar. El kit de emergencia había sobrevivido, y esa fue nuestra primera suerte. Contenía bengalas, una radiobaliza de emergencia, una reserva de conservas y agua potable para 5 días, medicamentos, sacos de dormir, una lona y herramientas. La radiobaliza funciona, informó Yaroslav tras revisar el equipo. Deberían detectar la señal. La pregunta es, ¿cuándo? Teníamos planeados 2 días más de prácticas, dijo Polina. No nos echarán de menos hasta dentro de 48 horas. Y luego está el tiempo de búsqueda, añadí yo. Tenemos que prepararnos para estar aquí al menos una semana. Organizamos un campamento al abrigo de una roca, utilizando la lona y los restos del helicóptero para construir un refugio. Gleb atendía a los heridos, Yaroslav intentaba restablecer la comunicación, y Polina y yo nos dedicamos a inventariar los suministros y a buscar agua dulce. Para nuestro alivio, en el centro de la isla encontramos una pequeña hondonada donde se acumulaba agua de lluvia. No era precisamente cristalina, pero después de filtrarla con tela y hervirla, resultó potable. La noche fue fría e inquieta. Vika recuperó la consciencia y ahora lloraba en silencio, abrazada a Polina. Constantín seguía inconsciente, lo que aumentaba la preocupación de Gleb. Nos turnábamos para vigilar la fogata, alimentándola con restos de cajas de madera y combustible que habíamos salvado del helicóptero. Mirando las estrellas, intentaba asimilar lo sucedido. ¿Qué le pasó al helicóptero? ¿Fallo del motor? ¿Error del piloto? Las condiciones meteorológicas eran normales, no había avisos de tormenta. Estas preguntas nos atormentarían durante mucho tiempo. Pero ahora lo importante es otra cosa. Somos 6. 1 está muerto. 2 están gravemente heridos. Tenemos provisiones limitadas de comida y agua, y estamos en una isla diminuta en medio del gélido mar de Oyotsk. Debemos sobrevivir y esperar el rescate. Así comenzó nuestro primer día de 31. Por la mañana del segundo día, Victoria se había recuperado por completo, aunque se quejaba de fuertes dolores de cabeza. Constantín seguía inconsciente, lo que aumentaba nuestra inquietud a cada hora que pasaba. Si no se despierta en las próximas 12 horas, la situación será crítica, me dijo Gleb en voz baja cuando nos alejamos del campamento. Tiene un traumatismo cráneoencefálico grave. En estas condiciones puedo hacer muy poco. Asentí, consciente de la gravedad de la situación. ¿Cómo andamos de medicamentos? Tenemos un botiquín básico, pero nada específico para su estado. Solo puedo mantenerlo y esperar que su cuerpo responda por sí solo. Después del desayuno, media lata de carne estofada para cada uno, nos reunimos para distribuir las tareas y los recursos. Nuestro principal objetivo es sobrevivir y esperar el rescate. Empecé. El radiofaro está funcionando, deberían detectar la señal, pero debemos estar preparados para que lleve tiempo. Intentaré arreglar la radio, dijo Yaroslav. Puedo sacar algunas piezas del panel de control del helicóptero. Bien, asentí. Polina, como meteoróloga, evalúa nuestras perspectivas del tiempo. ¿Qué nos espera en los próximos días? Polina frunció el ceño, mirando al cielo. Sin instrumentos, solo puedo dar una previsión aproximada. A juzgar por la nubosidad y la dirección del viento, el tiempo empeorará. Es posible que haya una tormenta en 3 o 4 días. Eran malas noticias. Una tormenta en una isla expuesta podía ser una amenaza grave. Entonces,
Tenemos que reforzar el refugio, dije, y recoger la mayor cantidad posible de agua de lluvia. ¿Qué pasa con la comida?, preguntó Victoria, todavía pálida, pero ya capaz de participar en la discusión. Las conservas nos durarán como máximo 5 días. Miré hacia el mar. Pescaremos. En el kit de emergencia hay sedal y anzuelos. Yaroslav, ¿podrás construir algo parecido a cañas de pescar con los restos? Asintió. No hay problema. Se pueden usar los tubos del sistema hidráulico. También tenemos que enterrar a Stanislav, añadió Gleb en voz baja. Propongo hacerlo hoy. Asentimos en silencio. Era una tarea dura, pero necesaria. La tierra en la isla era escasa, sobre todo piedra, pero encontramos un lugar en una grieta de la roca donde pudimos cavar una tumba poco profunda. Envolviendo el cuerpo de Stanislav en una lona, lo bajamos a la tierra y lo cubrimos con piedras para protegerlo de los animales, aunque en la isla no parecía haber ninguna criatura más grande que las gaviotas. Polina, que resultó ser creyente, rezó una oración. Nos quedamos en silencio, cada uno pensando en sus cosas. Conocía a Stas desde hacía 5 años, desde que llegó a nuestra unidad. Joven, enérgico, siempre con una sonrisa. Su esposa Ana y su hija pequeña Sonia lo esperaban ahora en casa. Ese pensamiento era insoportable. Después del entierro, volvimos al trabajo, tratando de ocupar las manos y la mente para no pensar en lo que había sucedido. Yaroslav empezó a desmontar el panel de control del helicóptero buscando piezas para la radio. Polina y Victoria se dedicaron a reforzar el refugio, utilizando todo lo que pudiera protegernos del viento y la lluvia. Yo tomé la caña de pescar improvisada que había hecho Yaroslav y me dirigí al borde de la isla, donde las rocas caían abruptamente al mar. El agua era fría y transparente, a través de ella se veían algas y piedras en el fondo. Nunca había sido un ávido pescador, pero tenía conocimientos básicos. Poniendo un trozo de carne estofada en el anzuelo, lancé el sedal y esperé. El tiempo pasaba muy lentamente. Los pensamientos volvían una y otra vez a la catástrofe. ¿Qué le pasó al helicóptero? ¿Por qué no funcionó el sistema de alerta? ¿Pude haber hecho algo para evitar lo que sucedió? La picadura comenzó inesperadamente. El sedal se tensó tan bruscamente que casi se me cae la caña de las manos. Después de una breve lucha, conseguí sacar a la orilla un pez plateado del tamaño de mi mano. No era muy grande, pero era comida. En las siguientes 2 horas pesqué 5 peces más iguales. No era un festín, pero sí suficiente para complementar nuestra escasa cena. Cuando volví al campamento, Yaroslav ya había avanzado algo con la radio. El receptor funciona, informó. Puedo oír las conversaciones de los barcos y la aviación, pero el transmisor sigue muerto. Se necesitan más detalles. Me vale con eso. Asentí. Quizás tengamos noticias de la búsqueda. Gleb salió de debajo de la lona. Su rostro reflejaba alivio. Constantín ha recuperado la consciencia. Está desorientado, pero ya es un progreso. Esa era la primera noticia realmente buena en todo el día. Entré bajo la lona, donde Constantín yacía sobre una cama improvisada con sacos de dormir. Tenía los ojos abiertos, pero su mirada vagaba, sin enfocarse. «Constantín, ¿me oyes?», pregunté, inclinándome hacia él. Él giró lentamente la cabeza hacia mí. «¿Marat? ¿Qué? ¿Qué ha pasado?» El helicóptero se estrelló. Estamos en una isla. Has estado inconsciente casi un día entero. Intentó sentarse, pero Gleb lo detuvo suavemente. «Quédate quieto. Tienes una lesión grave en la cabeza». «¿Los demás?», preguntó Constantín con voz débil. Dudé, pero decidí que la verdad era mejor. Stanislav ha fallecido. Todos los demás están vivos. Victoria tiene heridas leves. Ya se está recuperando. Constantín cerró los ojos y una lágrima rodó por su mejilla. «No entiendo qué pasó», susurró. «Todos los sistemas funcionaban normalmente, y luego,
Luego hubo un sonido extraño y una vibración. «No te esfuerces ahora», dijo Gleb. «Ya tendrás tiempo de recordarlo todo. Ahora necesitas descansar». Al caer la tarde, el tiempo empezó a empeorar. El viento se intensificó, y densas nubes bajas llegaron desde el mar. Nos reunimos bajo el refugio, apiñándonos para darnos calor. La cena consistió en pescado asado en un brasero improvisado y media lata de alubias en conserva para cada uno. «¿Creéis que nos están buscando ya?», preguntó Victoria cuando terminamos de comer. «Lo dudo mucho», respondí con franqueza. «Hoy es solo el segundo día. Según el plan, deberíamos haber regresado en 48 horas. No darán la alarma hasta mañana por la noche, como pronto. Y luego hace falta tiempo para organizar la búsqueda», añadió Yaroslav. «Pero la radiobaliza funciona, eso es lo importante. En cuanto empiecen a buscar, deberían detectar la señal». «Si el tiempo lo permite», dijo Polina en voz baja. «Una tormenta podría dificultar mucho la búsqueda». Nos quedamos en silencio, escuchando cómo el viento se intensificaba, aullando entre las rocas. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a golpear la lona. «Tenemos que organizar la recogida de agua de lluvia», dije, levantándome. «Usaremos todo lo que pueda servir como recipiente». Sacamos latas vacías, recipientes de plástico del botiquín de primeros auxilios, incluso los cascos que habíamos quitado del helicóptero. La lluvia se intensificó, convirtiéndose en un auténtico aguacero. Era una bendición y una maldición al mismo tiempo. Estábamos obteniendo agua dulce, pero el refugio empezó a gotear. La noche fue dura. La tormenta se desató con furia, el viento amenazaba con arrancar nuestra endeble lona, las olas rompían contra las rocas con estrépito, empapando el campamento con salpicaduras saladas. Nos turnábamos para sujetar el refugio, evitando que saliera volando. Al amanecer del tercer día, la tormenta había amainado un poco, pero el cielo seguía cubierto de nubes. Estábamos mojados, helados y agotados después de una noche en vela. Pero el agua había sido recogida. Unos 5 litros de agua de lluvia limpia, lo que nos daba un pequeño respiro. Constantín se sentía mejor, aunque todavía estaba débil. Estaba sentado, apoyado contra una roca, e intentaba recordar los detalles del accidente. Lo último que recuerdo con claridad es que estábamos sobrevolando el faro del cabo Lopatka, decía. Luego hubo un sonido extraño proveniente del motor, una vibración. Intenté nivelar la máquina, pero los mandos no respondían bien. Después, no recuerdo. Podría ser un fallo hidráulico, supuso Yaroslav. O un problema con el rotor de cola. Tendremos que inspeccionar los restos con más atención. Eso puede esperar, dije. Ahora lo importante es sobrevivir. Pasamos el día reforzando el campamento e intentando secar la ropa en los escasos rayos de sol que se filtraban entre las nubes. Yaroslav siguió trabajando en la radio, pero sin mucho éxito. Yo volví a pescar, pero esta vez la suerte no estuvo de mi lado. Solo 2 peces pequeños en 3 horas. Al atardecer del tercer día, nos reunimos alrededor de la fogata, alimentada con moderación por los restos de combustible del helicóptero. El ambiente era sombrío, las reservas de comida se agotaban y no había señales de rescate. Mañana deberían empezar a buscarnos, dije, intentando mantener alta la moral del equipo. Tenemos que estar preparados para dar una señal si vemos un avión o un barco. Tenemos 3 bengalas, recordó Yaroslav. Tenemos que usarlas con inteligencia. Y el espejo del botiquín, añadió Gleb. En un día claro, se pueden enviar destellos solares. Acordamos organizar una guardia permanente para no perdernos a posibles rescatadores. Pero, en el fondo, cada uno de nosotros entendía que la búsqueda podría prolongarse. Sobre todo si el tiempo no mejoraba. La noche fue más tranquila que la anterior, aunque la lluvia se reanudó de vez en cuando. El amanecer del cuarto día nos recibió con niebla, tan densa que la visibilidad no superaba los 10 metros.
Era una mala señal para las posibles búsquedas aéreas. Durante el desayuno, un cuarto de conserva y un trozo de pescado seco para cada uno, estábamos discutiendo los planes para el día, cuando de repente oímos un sonido. Lejano, apenas perceptible a través del ruido de las olas, pero inconfundible, el zumbido de un motor de avión. Salimos de nuestro refugio, escudriñando febrilmente el cielo brumoso. El sonido se intensificaba, pero el avión seguía invisible tras la densa cortina de niebla. ¡Un cohete!, grité. ¡Yaroslav! ¡Un cohete! Él se lanzó hacia el equipo de emergencia y sacó una bengala de señales. Con un movimiento rápido, retiró la tapa protectora y apuntó la bengala hacia arriba. Una brillante llamarada roja rasgó la niebla, pero casi de inmediato se disolvió en ella, sin elevarse lo suficiente. El sonido del motor comenzó a alejarse. El avión pasó de largo, sin vernos en la niebla. Nos quedamos de pie en silencio, sintiendo cómo la esperanza, que había brillado por un instante en nuestros corazones, se extinguía. Era solo el primer vuelo de búsqueda, nos dijimos. Habrá otros. Pero la amargura de la oportunidad perdida era insoportable. Así transcurrieron los primeros 4 días de nuestra estancia en la isla. Estábamos vivos, teníamos un refugio y agua. Pero las provisiones de comida se agotaban, el tiempo no mejoraba, y el primer intento de rescate había terminado en fracaso. Nos esperaban nuevas pruebas, e incluso no imaginábamos lo duras que serían. Hacia el final de la primera semana en la isla, establecimos una rutina. Cada uno de nosotros tenía sus responsabilidades, y esto ayudaba no solo a sobrevivir físicamente, sino también a mantener la cordura. Yo me encargaba de conseguir comida, principalmente pescar, aunque también recogíamos algas comestibles que las olas arrastraban a la orilla. Yaroslav seguía trabajando en la radio y mantenía en funcionamiento nuestro escaso equipo. Gleb cuidaba de Konstantin, quien lenta pero seguramente se recuperaba. Polina se encargaba de recolectar y purificar agua y también observaba el clima. Victoria, completamente recuperada de su lesión, se hizo cargo de mantener el campamento y preparar la comida. El 7º día, por fin, tuvimos suerte con el tiempo. La niebla se disipó y salió el sol. Inmediatamente colgamos en las rocas todos los objetos brillantes que pudimos encontrar: chalecos salvavidas naranjas, trozos del fuselaje del helicóptero, placas de metal capaces de reflejar los rayos del sol. «Hoy hay una visibilidad excelente», dijo Polina mirando el horizonte. «Si los aviones de búsqueda vuelan por esta zona, tenemos una oportunidad». Y, en efecto, hacia el mediodía escuchamos el rugido de un motor. Esta vez el avión era claramente visible. Un pequeño bimotor AN-26 que volaba a una altura de unos 500 metros. «¡Un cohete!», ordené, y Yaroslav inmediatamente disparó la segunda bengala de señales. La llamarada roja destacaba brillantemente contra el cielo azul. Agitábamos los brazos, gritábamos, aunque sabíamos que no nos oirían. El avión seguía su curso, sin cambiar de dirección. «No nos han visto», dijo Victoria con desesperación. Pero, de repente, el avión hizo un suave giro y se dirigió directamente hacia nuestra isla. Gritamos de alegría, abrazándonos unos a otros. El avión descendió, dio una vuelta sobre la isla y vimos que desde la cabina nos saludaban con la mano. «¡Nos han visto!», exclamó Yaroslav. «¡Nos han encontrado!». El avión dio otra vuelta, balanceó las alas a modo de saludo y se dirigió hacia el continente. «Ahora es cuestión de tiempo», dije, sintiendo cómo la tensión de los últimos días comenzaba a disiparse. «Saben dónde estamos y volverán por nosotros». Pero la alegría resultó ser prematura. 1 hora después, el tiempo volvió a empeorar. El cielo se cubrió de nubes, se levantó viento. Por la noche, se desató una tormenta, incluso más fuerte que la anterior. «Un helicóptero no volará con este tiempo», constató sombríamente Konstantin, que ya podía moverse por el campamento por su cuenta.
Tendremos que esperar a que mejore el tiempo. La tormenta duró 3 días. 3 largos días en los que permanecimos en el refugio, escuchando cómo el viento aullaba entre las rocas y las olas rompían estrepitosamente contra la orilla. Las reservas de latas de conserva se agotaron y pasamos a alimentarnos exclusivamente de pescado y algas. El 11º día, la tormenta por fin amainó. Al salir del refugio, descubrimos con horror que las olas habían arrastrado parte de nuestros objetos de señalización y que la radiobaliza, que habíamos instalado en el punto más alto de la isla, estaba dañada. «Puedo repararla», dijo Yaroslav después de examinarla, «pero llevará tiempo». Mientras él trabajaba en la baliza, Victoria y yo fuimos a explorar los alrededores de la isla. Después de la tormenta, la orilla estaba cubierta de animales marinos arrojados a tierra, peces, cangrejos, moluscos. Era un verdadero regalo del cielo, y recogimos todo lo que pudiera servir de alimento. «¡Mira!», exclamó de repente Victoria, señalando algo en el agua no muy lejos de la orilla. Me fijé y vi un objeto oscuro que se balanceaba sobre las olas. Era una caja de madera, parecida a una caja de herramientas. Sin dudarlo, entré en el agua fría. Las olas me llegaban hasta la cintura, la corriente era fuerte, pero conseguí agarrar la caja y arrastrarla a la orilla. Abrimos el hallazgo con el temor de los primeros exploradores. En el interior encontramos herramientas, destornilladores, alicates, llaves inglesas, así como un rollo de alambre y cinta aislante. Todo estaba mojado, pero perfectamente utilizable. «Es un milagro», dijo Victoria. «Yaroslav estará encantado». En efecto, cuando llevamos el hallazgo al campamento, nuestro ingeniero no podía creer lo que veía. «Con estas herramientas no solo podré reparar el faro, sino que quizás consiga que el transmisor de la radio funcione», exclamó. Durante los 2 días siguientes, Yaroslav apenas se separó de su trabajo. Lo vimos desmontar y montar la radio, soldando piezas con un soldador casero alimentado por la batería del helicóptero. El 14º día de nuestra estancia en la isla ocurrió otro evento importante. Constantín, ya completamente recuperado, pidió que nos reuniéramos todos para tener una conversación seria. He recordado lo que pasó antes del accidente. Comenzó cuando estuvimos reunidos. No fue un fallo del motor o del sistema de control. Chocamos con pájaros, una bandada enorme. Aparecieron de repente, prácticamente de la nada. Varios ejemplares grandes impactaron contra el rotor y las tomas de aire. El motor empezó a perder potencia y luego falló el rotor de cola. Intenté realizar un aterrizaje de emergencia en el agua, pero estábamos demasiado bajos. Lo último que recuerdo es a Stanislav gritando algo e intentando ayudarme con el control. Permanecimos en silencio, asimilando la información. La colisión con aves es algo que todo piloto teme, pero es casi imposible evitar que suceda. «No es culpa tuya», dije, poniendo una mano sobre el hombro de Constantín. «No es culpa de ninguno de nosotros. Fue un accidente». Asintió, pero pude ver que el sentimiento de culpa aún lo atormentaba. Algo así no se supera rápido, sobre todo cuando eres el comandante de la tripulación y responsable de la vida de las personas. Por la noche de ese mismo día, Yaroslav nos llamó para que fuéramos a la radio. «He logrado sintonizar el receptor en la frecuencia de la Guardia Costera», dijo. «Escuchen». Del altavoz salían fragmentos de conversaciones. Entre el crujido de las interferencias, distinguimos una mención a una operación de búsqueda y unas coordenadas que, al parecer, estaban cerca de nuestra ubicación. «Nos están buscando», confirmó Yaroslav. «Pero la zona de búsqueda es demasiado amplia. Si pudiera hacer que el transmisor funcionara». «Estás haciendo todo lo posible», dijo Polina. «El mero hecho de que podamos escuchar sus conversaciones nos da una ventaja. Sabemos que no nos han abandonado». El 15º día vimos un barco en el horizonte. Era un carguero que navegaba demasiado lejos de la isla como para vernos sin medios de señalización. Lanzamos la última bengala, pero la distancia era demasiado grande. El barco pasó de largo. Fue un momento de desesperación.
Se nos habían acabado las bengalas. El radiofaro funcionaba de forma intermitente, y el transmisor de la radio seguía mudo. Empezábamos a comprender que nuestra estancia en la isla podría prolongarse durante semanas, incluso meses. Tenemos que estar preparados para una supervivencia prolongada, dije en una reunión general. Eso significa que debemos utilizar los recursos de la isla de manera más eficiente. Decidimos dividir las tareas de forma aún más clara. Constantín, cuya salud había mejorado notablemente, y yo nos dedicamos a la fabricación de aparejos de pesca más eficaces. Con los restos del helicóptero hicimos arpones para cazar peces más grandes. Polina y Victoria se dedicaron a mejorar nuestro refugio. Utilizando el revestimiento del helicóptero y los materiales encontrados en la orilla, crearon una estructura más sólida, capaz de resistir fuertes vientos y lluvias. Gleb siguió vigilando la salud del grupo. Prestó especial atención a nuestra dieta, tratando de que fuera lo más equilibrada posible en las condiciones existentes. También empezó a recoger y estudiar las plantas locales, con la esperanza de encontrar algo comestible o medicinal. Yaroslav, además de trabajar en la radio, se dedicó a crear un sistema para recoger agua de lluvia. Utilizando trozos de lona y plástico, construyó una estructura que dirigía el agua a nuestros contenedores. A finales de la tercera semana, ya nos habíamos adaptado por completo a la vida en la isla. Nuestra dieta consistía en pescado, moluscos, cangrejos y algas comestibles. Aprendimos a cocinar en una hoguera, utilizando la mínima cantidad de combustible. El refugio se hizo más confortable. Incluso creamos algo parecido a camas con escombros y sacos de dormir. Pero lo más importante es que aprendimos a trabajar juntos como un solo organismo. Cada uno conocía su papel y entendía lo importante que era para la supervivencia del grupo. Los conflictos, inevitables en tales condiciones, se resolvían rápidamente y de forma constructiva. Sin embargo, la tensión psicológica iba en aumento. Era especialmente duro por las noches, cuando cada uno se quedaba a solas con sus pensamientos. Todos echábamos de menos nuestro hogar, a nuestros seres queridos, la vida normal. La incertidumbre del futuro pesaba sobre la psique. Para combatirlo de alguna manera, introdujimos la tradición de las conversaciones nocturnas junto a la hoguera. Cada uno contaba historias de su vida, compartía planes de futuro, sueños. Esto no solo ayudaba a pasar el tiempo, sino también a conocernos mejor y fortalecer nuestra pequeña comunidad. Así, por ejemplo, descubrimos que Polina, en su juventud, soñaba con ser artista, pero eligió una profesión más práctica, la de meteoróloga, por presión de sus padres. Victoria resultó ser una alpinista empedernida, que había conquistado varias cumbres importantes. Gleb confesó que se había dedicado a la medicina después de que, de niño, no pudo ayudar a un amigo que había enfermado gravemente. Yaroslav contó cómo había montado su primer radiotransistor a los 10 años, desmontando el transistor de su padre. Constantín había guardado silencio sobre su vida durante mucho tiempo, pero una noche nos contó que su mujer lo había dejado hacía 2 años, incapaz de soportar las constantes comisiones de servicio y el peligroso trabajo de su marido. Desde entonces, vivía solo, completamente dedicado a su trabajo. Por mi parte, compartí la historia de cómo, a los 22 años, casi pierdo la vida en la montaña durante una excursión. En aquella ocasión, me salvó un grupo de rescatistas profesionales, y eso marcó mi camino. Decidí convertirme en uno de ellos, para devolver ese favor una y otra vez. En el 21º día de nuestra estancia en la isla, ocurrió un suceso que nos insufló nuevas esperanzas. Yaroslav, que estaba trabajando en la radio, de repente gritó tan fuerte que todos corrimos hacia él, pensando que había pasado algo malo. «¡El transmisor funciona!», exclamó cuando llegamos. «He conseguido arreglarlo. Ahora no solo podemos recibir señales, sino también transmitirlas». Era una noticia increíble. Yaroslav sintonizó inmediatamente la radio en la frecuencia de emergencia
y comenzó a transmitir una señal de socorro con nuestras coordenadas aproximadas. Ahora tenemos que turnarnos para vigilar la radio las 24 horas del día, dijo. La respuesta puede llegar en cualquier momento. Organizamos turnos, relevándonos cada 4 horas. La espera de una respuesta era angustiosa, pero la mera posibilidad de participar activamente en nuestro rescate nos daba fuerzas. Así terminó la tercera semana de nuestra estancia en la isla. Habíamos sobrevivido, nos habíamos adaptado e incluso habíamos encontrado una forma de comunicarnos con el mundo exterior. Pero nos esperaban nuevas pruebas que pondrían a prueba no solo nuestros cuerpos, sino también nuestro espíritu. El 23º día en la isla comenzó con un acontecimiento alentador. Alrededor de las 8 de la mañana, mientras estaba de guardia en la radio, una voz humana se abrió paso entre la estática. Aeronave 473, llama a transmisor no identificado. Repitan sus coordenadas. Cambio. Cogí el micrófono, con las manos temblorosas por la emoción. Habla el grupo de rescate del Ministerio de Situaciones de Emergencia, siniestrado en un helicóptero Mi-8. Nos encontramos en una pequeña isla a unos 30 kilómetros de la costa oriental de Kamchatka. 6 supervivientes, un fallecido. Necesitamos evacuación. Cambio. Entendido, respondió la voz. Manténganse en contacto. Transfiero la información al Centro de Coordinación de Operaciones de Rescate. Cambio. Desperté inmediatamente al resto. La noticia del contacto fue recibida con una mezcla de alegría y cautelosa esperanza. Sabíamos demasiado bien lo rápido que podía cambiar la situación. Lo importante es que no empeore el tiempo, dijo Constantín, mirando al cielo. Para la evacuación necesitarán un helicóptero o un barco con capacidad para desembarcar en una costa no equipada. Polina frunció el ceño, estudiando las nubes. No me gusta el aspecto del horizonte. Podría acercarse un ciclón. Tenía razón. Hacia el mediodía, el cielo se cubrió de nubes, el viento aumentó y la temperatura descendió notablemente. La radio seguía funcionando y recibimos un nuevo mensaje. Grupo de rescate. Habla el Centro de Coordinación. Hemos determinado su ubicación. Isla Utashud, deshabitada. Un buque de rescate se dirige hacia ustedes. Llegada prevista mañana por la noche. Preparaos para la evacuación. Las condiciones meteorológicas están empeorando. Estén preparados para la tormenta. Cambio. Entendido, respondí. Estaremos preparados para la evacuación mañana por la noche. Cambio. La noticia del inminente rescate nos animó, pero la advertencia de la tormenta nos obligó a redoblar los esfuerzos para reforzar el campamento. Trasladamos el refugio más lejos de la costa, a una hondonada protegida por rocas, asegurando todo lo que pudiera ser arrastrado por el viento. Por la tarde, el tiempo empeoró drásticamente. El viento alcanzó tal fuerza que había que gritar para ser escuchado. Las olas rompían contra la costa con estruendo, salpicaduras llegaban a nuestro campamento, aunque estaba situado en una zona elevada. «No es solo una tormenta», gritó Constantín, tratando de superar el rugido del viento. «Es un tifón». Sabíamos que los tifones a veces llegaban a Kamchatka, pero normalmente perdían gran parte de su fuerza para entonces. Sin embargo, este parecía haber conservado una potencia considerable. La noche fue una pesadilla. El viento y la lluvia golpeaban nuestro refugio con tal fuerza que parecía que iba a saltar en pedazos. Nos sentamos, apretados unos contra otros, sujetando el refugio desde dentro, para que no se lo llevara el viento. Alrededor de la medianoche ocurrió lo que más temíamos. Una ráfaga de viento especialmente fuerte arrancó literalmente una parte de nuestro refugio, dejándonos prácticamente indefensos ante la furia de los elementos. «¡Al helicóptero!», grité. «Es el único refugio lo suficientemente resistente». Bajo una lluvia torrencial, luchando contra el viento, nos arrastramos hasta la destrozada cabina del helicóptero. Estaba dañada, pero aún así
ofrecía más protección que nuestro refugio destruido. Dentro hacía frío y era incómodo, pero al menos estábamos protegidos de la lluvia y el viento. El helicóptero se balanceaba y chirriaba bajo la presión de los elementos, pero su estructura aún resistía. ¡La radio!, exclamó de repente Yaroslav. La hemos dejado en el campamento. Era un problema grave. Sin la radio, no podíamos mantener el contacto con los rescatistas. Tomé una decisión. Volveré a por ella. Voy contigo, dijo Constantín. No, repliqué. Todavía no estás del todo recuperado. Yo me encargo solo. Sin esperar réplica, me lancé del helicóptero. El viento casi me tumba, la lluvia me azotaba la cara dificultando la visibilidad. Me movía agachado, aferrándome a las rocas y los arbustos. Al llegar al campamento destruido, vi que no quedaba casi nada de nuestro refugio. Las cosas estaban esparcidas por todo el lugar. La radio, por suerte, estaba en el contenedor impermeable que habíamos construido previsoramente para ella. Lo agarré y empecé el camino de vuelta. De pronto, una fuerte ráfaga de viento me derribó. Caí al suelo, el contenedor se me escapó de las manos y rodó hacia el precipicio. En un salto desesperado, logré atraparlo justo en el último instante, pero me encontraba peligrosamente cerca del borde. Las piedras bajo mis pies empezaron a desprenderse. Sentía cómo la tierra se me iba de debajo de los pies. Presa del pánico, lancé el contenedor lejos del borde e intenté arrastrarme hacia atrás, pero era demasiado tarde. Parte de la ladera se derrumbó y caí al vacío. La caída no fue muy alta, unos 4 metros, pero el aterrizaje fue brutal. Me golpeé contra las rocas, sintiendo un dolor agudo en la pierna derecha y el costado. Perdí la consciencia por un instante, y cuando la recuperé, me vi tendido en una estrecha repisa de piedra, a solo unos metros del embravecido mar. Intentar levantarme provocó un dolor tan intenso que casi vuelvo a desmayarme. Lo más probable es que tuviera la pierna derecha rota, y en el costado sentía un dolor punzante con cada respiración, quizás costillas rotas. Intenté gritar, pero el rugido del viento ahogaba mi voz. Las olas rompían a escasos metros, y con cada golpe me salpicaban. Si el nivel del agua subía aunque solo fuera un poco, me arrastraría al mar. No sé cuánto tiempo pasé allí, tambaleándome al borde de la consciencia. El dolor, el frío y el miedo se mezclaron en una única sensación angustiosa. Pensaba en el equipo, en que los había defraudado dejándolos sin comunicación, en que tal vez no recibirían ayuda por mi culpa. De repente, entre el estruendo de la tormenta, oí una voz. Alguien me llamaba por mi nombre. Reuniendo mis últimas fuerzas, grité en respuesta. Unos minutos después vi la luz de una linterna, y luego las figuras de personas descendiendo por la ladera. Eran Constantín y Gleb. Encontramos la radio y decidimos comprobar qué te había pasado, gritó Gleb, tanteando mi pierna con cuidado. Parece una fractura, pero limpia. Las costillas, probablemente solo magulladas. Construyeron una camilla improvisada con una chaqueta y restos de madera que había arrastrado la marea, y con enorme dificultad me subieron. Cada movimiento provocaba un dolor insoportable, pero me esforzaba por no gemir, consciente de lo difícil que era para ellos en esas condiciones. Cuando por fin llegamos al helicóptero, estaba a punto de perder la consciencia. Gleb se ocupó inmediatamente de mi pierna, entablillándola con unas placas metálicas que encontró en el helicóptero. Me dio un analgésico del botiquín, pero me advirtió de que las reservas de medicamentos eran limitadas. «Gracias», susurré cuando el dolor amainó un poco. «Habéis arriesgado vuestras vidas». «Somos un equipo», respondió Constantín simplemente. «Uno para todos, y todos para uno». La tormenta rugió toda la noche y todo el día siguiente. La comunicación con tierra firme se interrumpió. La antena de la radio estaba dañada y Yaroslav no podía repararla en esas condiciones. Solo podíamos esperar y rezar para que los equipos de rescate no cancelaran la operación por culpa del tiempo.
Mi lesión complicó la situación del grupo. Ahora tenían que cuidarme además de cuidarse a sí mismos. Me sentía como un estorbo, aunque todos me aseguraban que no era así. Tú harías lo mismo por cualquiera de nosotros, dijo Victoria, ayudándome a sentarme más cómodo. Al atardecer del día 25, la tormenta empezó a amainar. El viento seguía siendo fuerte, pero ya no tan destructivo. La lluvia se convirtió en llovizna. Decidimos que era hora de evaluar los daños. Konstantín y Yaroslav salieron a inspeccionar la isla. Regresaron con noticias desalentadoras. La mayor parte de nuestras provisiones se las ha llevado el mar, informó Konstantín. El refugio está completamente destruido. El radiobaliza se soltó de su anclaje y se estrelló contra las rocas. ¿Y los aparejos de pesca?, pregunté. No queda nada de ellos, respondió Yaroslav. Tendremos que empezar de cero. Fue un golpe duro. Después de 3 semanas de arduo trabajo acondicionando nuestro entorno, nos encontrábamos prácticamente en el mismo punto de partida. Con una diferencia sustancial, ahora teníamos un herido que requería cuidados. ¿Qué pasa con la radio?, pregunté. Estoy intentando reparar la antena, dijo Yaroslav, pero sin herramientas es difícil. La mayoría de nuestras herramientas también se las ha llevado el mar. Llegó la noche y decidimos quedarnos en el helicóptero. Estaba apretado, incómodo, pero más seguro que afuera. Además, mi pierna necesitaba inmovilidad. El día 26, el tiempo finalmente mejoró. Salió el sol, el viento casi había amainado. Salimos del helicóptero y comenzamos a evaluar la situación con más detalle. La isla había cambiado mucho después de la tormenta. En algunos lugares la costa había sido erosionada. Habían aparecido nuevos desprendimientos. Parte de los acantilados se había derrumbado, formando montones de piedras. Pero también había aspectos positivos. La tormenta había arrastrado a la costa mucha madera, que podría servir como material para un nuevo refugio y herramientas. Hay que reconstruir el campamento y reactivar la búsqueda de comida, dije. Y lo más importante, reparar la radio. ¿Y tu pierna?, preguntó Gleb. Puedo dirigir desde aquí, respondí. Lo principal es que estemos listos para la llegada de los rescatistas. El trabajo se puso en marcha. Konstantín y Polina se dedicaron a construir un nuevo refugio, utilizando los restos del antiguo y la madera arrastrada por la marea. Victoria fue a recoger algas comestibles y moluscos que habían quedado tras la bajamar. Gleb me cuidaba a mí y hacía un inventario de los medicamentos que quedaban. Yaroslav, como siempre, trabajaba en la radio. Al anochecer, un refugio sencillo pero resistente estaba listo. Estaba situado más lejos de la costa, en un lugar protegido del viento. Victoria trajo suficientes mariscos para una cena frugal. Pero la noticia principal vino de Yaroslav. «He conseguido restaurar la antena», anunció. «La radio vuelve a funcionar». Inmediatamente nos pusimos en contacto con el Centro de Coordinación de Operaciones de Rescate. La respuesta no tardó en llegar. Nos alegra volver a oírlos. Estábamos preocupados cuando se interrumpió la comunicación. El barco de rescate se ha retrasado debido a la tormenta, pero ya está en camino. La llegada prevista es mañana al mediodía. ¿Cuál es su estado? Cambio. Tenemos un herido, fractura de pierna, respondí. Los demás estamos bien. La tormenta destruyó la mayor parte de nuestras provisiones, pero vamos tirando. Esperamos con ansias la evacuación. Cambio. Entendido. Aguanten. La ayuda está cerca. Fin de la comunicación. La noticia del inminente rescate nos levantó el ánimo. Por primera vez en muchos días, nos permitimos relajarnos e incluso bromear junto a la fogata. Me imagino la ducha que me voy a dar cuando volvamos, dijo Victoria con aire soñador. Yo sueño con comida de verdad, dijo Yaroslav. Un buen chuletón jugoso con patatas. Y yo solo quiero dormir en una cama normal, añadió Gleb. Hablamos de cosas sencillas,
que antes nos parecían tan cotidianas y que ahora se antojaban un lujo inalcanzable. Del agua caliente del grifo, del pan fresco, de la posibilidad de encender la luz con solo pulsar un botón. Pero detrás de esas conversaciones se escondía algo más profundo. Todos habíamos cambiado durante estas semanas. Las condiciones extremas habían revelado en cada uno de nosotros cualidades que quizás ni siquiera sospechábamos. Alguien mostró una resistencia inesperada, otro, ingenio, otro, la capacidad de apoyar a los demás en los momentos más difíciles. «Saben», dijo de repente Constantín, mirando al fuego. «Nunca he sido una persona especialmente religiosa. Pero aquí, en esta isla, he empezado a reflexionar sobre cosas que antes me parecían insignificantes, sobre el sentido de la vida, sobre lo que realmente importa». «Lo entiendo», asintió Polina. «Cuando estás tan cerca de la línea entre la vida y la muerte, muchas cosas se ven de otra manera. Lo que parecía importante, la carrera, el dinero, el estatus, de repente pierde sentido. Y las cosas sencillas, la posibilidad de respirar, comer, estar cerca de otras personas, se vuelven invaluables». Hablamos durante mucho tiempo, revelándonos pensamientos y sentimientos que quizás nunca habríamos expresado en la vida normal. Fue un momento de especial cercanía, surgido entre nosotros durante estas semanas de lucha conjunta por la supervivencia. Finalmente, el cansancio nos venció y nos acostamos a dormir, esperando el día siguiente con esperanza e impaciencia. Yo tardé en dormirme, repasando en mi cabeza los acontecimientos de las últimas semanas y pensando en cómo cambiaría nuestra vida después de regresar. La mañana del día 27 amaneció clara y tranquila. El mar estaba calmo, casi como un espejo. Condiciones ideales para una operación de rescate. Nos preparamos para la evacuación. Recogimos las pocas cosas que nos quedaban. Preparamos una plataforma para un posible aterrizaje de helicóptero, despejándola de escombros. Yo, a pesar del dolor en la pierna, insistí en que me llevaran a un lugar abierto, desde donde pudiera observar el horizonte. Las horas pasaron tortuosamente lentas. El mediodía pasó y el barco de rescate seguía sin aparecer. Nos mantuvimos en contacto con el centro de coordinación, que nos informó de que el barco se estaba retrasando debido a problemas técnicos, pero ya estaba en camino. Finalmente, sobre las 3 de la tarde, Polina, que estaba de guardia en el punto más alto de la isla, gritó: «¡Un barco! ¡Veo un barco!». Todos, excepto yo, corrimos hacia ella. En efecto, en el horizonte apareció un barco, que se dirigía claramente hacia nuestra isla. «Es un barco de rescate de la Guardia Costera», confirmó Constantín, mirándolo con los binoculares rescatados del helicóptero. Media hora después, el barco se acercó tanto a la isla que pudimos distinguir a las personas en la cubierta. Nos saludaban con la mano y nosotros les devolvíamos el saludo, gritando de alegría. Debido a la costa rocosa, el barco no pudo acercarse directamente a la isla. Lanzaron una lancha a motor, que se dirigió hacia la única zona accesible de la costa. Cuando la lancha atracó, 3 rescatistas con trajes de color naranja brillante saltaron de ella. Rápidamente evaluaron la situación y llamaron por radio a otra lancha con equipo médico. «Servicio de rescate de la Guardia Costera», se presentó uno de ellos. «¿Cómo están?». «Ahora bien», respondí con una sonrisa. «Encantado de verlos». Los médicos se ocuparon primero de mí y de Constantín, como los más perjudicados. Me entablillaron la pierna con una férula profesional y me vendaron otras heridas. A Constantín le hicieron un examen más exhaustivo, pero confirmaron que su estado era estable. La evacuación fue rápida y organizada. Me llevaron en camilla a una lancha. El resto del equipo se subió a una segunda lancha. Eché una última mirada a la isla, que había sido nuestro hogar durante 27 días. Una extraña sensación, una mezcla de alivio por el rescate y una especie de tristeza inexplicable por la experiencia que dejábamos atrás, me invadió.
A bordo del buque de rescate nos recibieron con té caliente, comida y ropa seca. El médico del barco nos examinó a todos de nuevo y confirmó que, dadas las circunstancias, estábamos en un estado sorprendentemente bueno. «Tuvieron suerte», dijo el capitán del barco cuando ya nos habíamos alejado de la isla. «Esta tormenta ha sido una de las más fuertes de los últimos años. Muchos barcos pesqueros sufrieron daños». «Tuvimos suerte en muchos sentidos», respondí yo. «Teníamos un equipo excelente. Así terminó nuestra prueba contra los elementos. Nos esperaba el regreso a casa, el reencuentro con nuestros seres queridos, el tratamiento y la rehabilitación. Pero algo me decía que la experiencia de esos 27 días permanecería para siempre con nosotros, cambiando a cada uno de nosotros de manera irreversible. Nuestro rescate resultó ser una alegría prematura. En el 28º día de nuestro viaje, cuando el buque de rescate ya había recorrido la mitad del camino hacia el continente, ocurrió un imprevisto. Yo estaba tumbado en la enfermería del barco cuando sentí que los motores del barco disminuían la velocidad y luego se detenían por completo. Unos minutos después, el capitán entró en la habitación con una expresión preocupada en su rostro. «Tenemos problemas», dijo sin rodeos. «Ambos motores han fallado. Los ingenieros están tratando de averiguar qué pasa, pero el diagnóstico preliminar es desalentador. Daños en el sistema de combustible. Posiblemente, las consecuencias de la tormenta que sufrimos de camino a rescatarlos». «¿Qué tan grave es?», pregunté, incorporándome en la litera. «Bastante grave. La reparación en el mar es imposible. Estamos a la deriva y ya hemos solicitado ayuda, pero el barco más cercano está a 12 horas de nosotros». Asentí, entendiendo la situación. «¿Hay algo en lo que podamos ayudar?» Yaroslav, nuestro ingeniero, tiene experiencia con varios motores. «Nuestros ingenieros ya se han puesto en contacto con él», respondió el capitán. «Desafortunadamente, el problema está en piezas específicas que no tenemos a bordo». En ese momento, el barco se balanceó fuertemente. El capitán frunció el ceño aún más. «Y eso no es todo. El servicio meteorológico transmite un aviso de tormenta. En 6 u 8 horas habrá una fuerte tormenta aquí. En condiciones normales, eso no es un problema para un barco de nuestra clase, pero sin motores». No terminó la frase, pero lo entendí. Sin posibilidad de maniobrar, el barco estaría completamente a merced de los elementos. «Reúna a su equipo en el salón en 15 minutos», dijo el capitán. «Tengo que informar a todos sobre la situación». Cuando nos reunimos, el capitán no suavizó la información. «La situación es grave, pero no desesperada. Estamos a la deriva en dirección a la isla de Paramushir. Si la velocidad de la deriva se mantiene, en 10 o 12 horas podríamos estar lo suficientemente cerca de la costa, pero la tormenta que se avecina podría cambiar la dirección de la deriva y complicar mucho la situación». «¿Qué opciones tenemos?», preguntó Constantín. «Hemos solicitado ayuda. Un buque de rescate y un helicóptero se dirigen hacia nosotros. Pero debido a las condiciones climáticas, es posible que no lleguen a tiempo antes del inicio de la tormenta. En ese caso, tendremos que esperar a que pase la tormenta, a la deriva». «¿Y si la tormenta es demasiado fuerte?», preguntó Polina. El capitán vaciló. «En el peor de los casos, si el barco está en peligro, nos veremos obligados a evacuar en botes salvavidas». Esta noticia provocó un susurro de alarma entre los presentes. La evacuación en mar abierto durante una tormenta es una medida extrema, con un enorme riesgo. Ahora lo principal es mantener la calma y estar preparados para cualquier eventualidad, concluyó el capitán. Todos deben ponerse los chalecos salvavidas y mantenerlos cerca en todo momento. Sigan las instrucciones de la tripulación. Después de la reunión, nuestro equipo se reunió por separado para discutir la situación. «Apenas nos salvamos de la isla, y aquí estamos de nuevo», sonrió amargamente Victoria. «Es como si nos persiguiera la mala suerte». «No es mala suerte,
sino una simple coincidencia de circunstancias, replicó Gleb. El barco pasó por la misma tormenta que nosotros en la isla. No es de extrañar que surgieran problemas técnicos. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Yaroslav. Lo mismo que antes, dije con firmeza. Actuar según las circunstancias. Ya hemos demostrado que sabemos sobrevivir en condiciones extremas. También superaremos esto. En las horas siguientes, el tiempo empeoró rápidamente. El cielo se cubrió de nubes, el viento aumentó y las olas se hicieron cada vez más altas. El barco se balanceaba fuertemente, moverse por los pasillos se hacía cada vez más difícil. Me movía con dificultad con las muletas que me habían proporcionado en el barco. Mi pierna rota dolía con cada movimiento, pero no podía simplemente quedarme tumbado en la enfermería cuando la situación se volvía cada vez más crítica. Alrededor de las 8 de la noche, el capitán anunció por el altavoz. «Atención a todos. La tormenta se intensifica más rápido de lo que predijeron los meteorólogos. El barco de rescate no llegará a tiempo para su pico. Que todos se pongan los chalecos salvavidas y se preparen para una posible evacuación». Constantín y yo nos dirigimos al puente para obtener información más detallada. El capitán nos recibió con una mirada sombría. «La situación empeora. Estamos a la deriva en una dirección peligrosa, hacia la costa rocosa de Paramushir. Si no cambiamos el rumbo, en 4 o 5 horas podríamos estar demasiado cerca de la costa». «¿Podríamos usar las anclas para ralentizar la deriva?», preguntó Constantín. «Ya hemos echado ambas anclas, pero la profundidad es demasiado grande. No alcanzan el fondo. Si pudiéramos poner en marcha al menos un motor». En ese momento, el jefe de máquinas entró corriendo en el puente. «Capitán, ese muchacho Yaroslav y yo creemos haber encontrado una forma de arrancar temporalmente el motor de babor». «¿Cómo?», preguntó el capitán bruscamente. «Podemos redirigir el combustible, evitando la sección dañada. No dará la potencia completa. Quizá tengamos para 1 hora, hora y media de funcionamiento, no más. Pero podría ser suficiente para cambiar el rumbo de la deriva». El capitán no vaciló. «Háganlo». La hora siguiente transcurrió en tensa espera. Los mecánicos y Yaroslav trabajaban en la sala de máquinas, intentando llevar a cabo su plan. Mientras tanto, la tormenta ganaba fuerza. Las olas ya rompían sobre la cubierta. El barco se escoraba cada vez más. Finalmente, por los altavoces se oyó la voz del jefe de máquinas. «Puente. Estamos listos para intentar arrancar el motor. Pero debo advertirles, es extremadamente arriesgado. Podría producirse un incendio o incluso una explosión». «Entendido», respondió el capitán. «Que todos se preparen. Arránquenlo». Oímos el sonido forzado del motor de arranque, luego una serie de petardeos y, finalmente, el motor de babor del barco cobró vida, funcionando de forma irregular, con fallos, pero aún así generando tracción. «Tenemos potencia», exclamó el capitán. «Timonel, a babor. Tenemos que girar el barco para encarar la ola». El barco, lenta y trabajosamente, comenzó a girar. Cuando la proa se volvió contra la ola, el balanceo disminuyó, aunque seguía siendo fuerte. «Esto ya es otra cosa», dijo el capitán. «Ahora tenemos que mantener esta posición el mayor tiempo posible». Pero la buena suerte duró poco. Después de 40 minutos, el motor empezó a fallar y luego se detuvo por completo. Los intentos de reiniciarlo fueron en vano. «Al menos hemos cambiado la dirección de la deriva», dijo el capitán. «Ahora nos está arrastrando paralelamente a la costa, en lugar de hacia ella. Esto nos da tiempo extra». La noche fue una pesadilla. La tormenta alcanzó su punto álgido alrededor de la medianoche. Olas de hasta 10 metros se abatían sobre el barco, que se escoraba tanto que parecía que iba a volcarse. Muchos miembros de la tripulación y nuestro equipo sufrían de mareo. Yo mismo apenas conseguía contener las náuseas, agravadas por el dolor en la pierna rota.
Alrededor de las 2 de la madrugada, ocurrió lo que todos temían. Una ola especialmente fuerte golpeó el costado del barco y oímos un crujido ominoso. Luego, por los altavoces, se oyó una voz alarmada. «¡Atención a todos! Tenemos una vía de agua en el costado de estribor. Entra agua en la sala de máquinas. Que todos se reúnan inmediatamente en los botes salvavidas». Comenzó una evacuación organizada, pero presa del pánico. Los miembros de la tripulación nos ayudaron a llegar a la cubierta, donde ya estaban preparando los botes salvavidas para ser arriados. 2 marineros prácticamente me llevaron en brazos, con mi pierna rota. En la cubierta reinaba un caos controlado. El viento era tan fuerte que derribaba a la gente, las olas rompían por encima de la borda, la cubierta estaba resbaladiza por el agua. Pero la tripulación actuó con profesionalidad, distribuyendo rápidamente a las personas en los botes salvavidas. «¡Mantengan la calma!», gritaba el capitán. «Actuemos según las instrucciones. Los heridos y los civiles son los primeros en ser evacuados». Constantín y a mí nos dirigieron al primer bote. Gleb insistió en quedarse con nosotros como médico. Victoria, Polina y Yaroslav fueron al segundo bote. Arriar los botes salvavidas al mar embravecido fue, sin duda, el momento más aterrador de toda nuestra aventura. El bote se balanceaba, golpeaba el costado del barco, amenazando con romperse. Las olas se abatían sobre nosotros, inundándonos de agua. Cada uno se agarraba a lo que podía, tratando de no caer al mar. Cuando el bote finalmente tocó el agua, los marineros soltaron rápidamente los cabos y fuimos inmediatamente arrastrados lejos del barco. En el bote, con capacidad para 12 personas, éramos 10. 3 de nuestro equipo y 7 miembros de la tripulación, incluido un oficial. El segundo bote con el resto de nuestro equipo bajó después. Vimos cómo también se separaba del barco y era arrastrado por las olas, pero en una dirección diferente. «¡Agárrense fuerte!», gritaba el oficial, tratando de arrancar el motor del bote. «Ahora intentaremos acercarnos a ellos». Pero el motor se negaba a arrancar. Las olas nos alejaban cada vez más del segundo bote. En poco tiempo, desapareció de la vista en la oscuridad y la tormenta. Las horas siguientes fueron una verdadera pesadilla. El bote era zarandeado por las olas como una astilla. Achicábamos agua con todo lo que encontrábamos a mano. Cascos, botas, incluso con las manos. Todos entendían. Si el bote se llenaba de agua, estábamos perdidos. Al amanecer, la tormenta comenzó a amainar. Las olas seguían siendo altas, pero ya no eran tan furiosas. La lluvia cesó, y con los primeros rayos de sol pudimos evaluar nuestra situación. Estábamos a la deriva en alta mar. No se veía el barco de rescate, o se había hundido, o la corriente lo había arrastrado lejos de nosotros. La segunda lancha salvavidas tampoco estaba a la vista. La costa se vislumbraba a lo lejos, una línea oscura en el horizonte. «Tenemos que intentar llegar a la costa», dijo el oficial. «Si tenemos suerte con el motor, tenemos una oportunidad». Él y 2 marineros volvieron a ocuparse del motor. Tras varios intentos, consiguieron arrancarlo. El sonido del motor en marcha era la música más hermosa en ese momento. «Rumbo a la costa», ordenó el oficial. «Y estad atentos al horizonte. Quizás los equipos de rescate ya nos estén buscando». El trayecto hasta la costa duró unas 3 horas. El motor fallaba, se caló varias veces y tuvimos que volver a arrancarlo. Pero al final conseguimos llegar a la costa, rocosa, inhóspita, pero tierra al fin y al cabo. El desembarco fue complicado por el oleaje y las rocas, pero lo logramos. Especialmente difícil fue sacarme a mí con mi pierna rota, pero entre todos lo conseguimos. Una vez en la costa, lo primero que hicimos fue echar un vistazo alrededor. El lugar era salvaje y desierto, rocas, vegetación escasa, sin rastro de civilización. «¿Dónde estamos?», le pregunté al oficial. «Por lo que parece, la costa norte de Paramushir», respondió.
la parte deshabitada de la isla. Hasta el asentamiento más cercano puede haber 30 o 40 kilómetros. ¿Y ahora qué?, preguntó Constantín. Tenemos que buscar un refugio y encender una hoguera de señales, dijo el oficial. Los equipos de rescate nos buscarán desde el aire en cuanto el tiempo lo permita. Así comenzó el 29º día de nuestra prueba. Nos encontramos de nuevo en una situación de supervivencia, pero ahora éramos menos. Estábamos agotados por las pruebas anteriores y yo estaba prácticamente inmovilizado por la lesión. Gleb examinó mi pierna y negó con la cabeza. La férula se ha movido durante la evacuación. Tenemos que volver a fijar la fractura. Utilizando palos encontrados en la costa y correas de los chalecos salvavidas, improvisó una nueva férula. El proceso fue doloroso, pero necesario. Mientras tanto, los demás se ocuparon de montar un campamento temporal. Sacaron de la lancha salvavidas el equipo de emergencia, algo de comida, agua potable, bengalas, un botiquín. Encontraron un lugar relativamente protegido del viento entre las rocas y construyeron allí un refugio con la lona salvavidas. Al anochecer, en la cima de una roca cercana, ardía una gran hoguera hecha con madera arrastrada por el mar. Esperábamos que la vieran desde el aire o desde el mar. La noche fue inquietante. Todos pensaban en el destino de nuestros compañeros de la segunda lancha. ¿Habrían sobrevivido? ¿Habrían llegado a la costa? ¿O seguirían a la deriva en alta mar? El amanecer del 30º día nos recibió con un tiempo despejado. El mar se había calmado. El viento había amainado. Condiciones ideales para una operación de búsqueda y rescate. Y, de hecho, hacia el mediodía oímos el sonido de un helicóptero. Apareció desde el mar, volando bajo sobre el agua, claramente en modo de búsqueda. Inmediatamente lanzamos una bengala y empezamos a agitar trozos brillantes de tela de los chalecos salvavidas. El helicóptero nos vio, dio una vuelta sobre nuestro campamento y se quedó suspendido en el aire, preparándose para descender a un rescatista. Los primeros en ser evacuados fuimos yo y otro marinero que había resultado herido durante el desembarco. Nos subieron a bordo con una cesta de rescate. Luego, el helicóptero hizo 2 viajes más, recogiendo al resto. A bordo nos recibió un médico que enseguida se puso a examinar a los heridos. De él nos enteramos de una noticia asombrosa. La segunda lancha salvavidas también había sido encontrada. Habían estado a la deriva en el mar más tiempo que nosotros, pero al final también llegaron a la costa, aunque en otro lugar. Todos estaban vivos, aunque agotados. ¿Y qué pasa con el barco?, preguntó el oficial. Se hundió aproximadamente 1 hora después de vuestra evacuación, respondió el médico, pero la mayor parte de la tripulación pudo ser rescatada. El capitán y 4 marineros que se quedaron hasta el final fueron recogidos por un barco de rescate que llegó poco después de que abandonarais el barco. Esa fue la mejor noticia de los últimos días. A pesar de todas las pruebas, la mayoría de la gente había sobrevivido. El helicóptero nos llevó a la base naval de Kamchatka. Allí nos esperaban atención médica, comida caliente, ropa limpia y, por fin, la oportunidad de ponernos en contacto con nuestros familiares. Llamé a mi madre, que al parecer ya sabía de nuestro naufragio y del rescate de la isla, pero no tenía información sobre lo que había pasado después. Al oír mi voz, rompió a llorar de alivio. «Vuelvo a casa, mamá», le dije. «Todo ha terminado». Pero me equivocaba. Las pruebas aún no habían terminado. El 31º día de nuestra prueba comenzó en el hospital de Petropavlovsk-Kamchatsky. Después de todos los procedimientos médicos, incluyendo radiografías de mi pierna y la refijación de la fractura, nos alojaron en una sala común. Por primera vez en un mes dormimos en camas de verdad, bajo sábanas limpias, con calor y seguridad. Por la mañana nos visitó un representante del Ministerio de Situaciones de Emergencia para obtener una declaración preliminar sobre el incidente. Nos informó de que todo nuestro grupo, incluidos los que estaban en la segunda lancha, estaban ahora a salvo. Victoria, Polina y Yaroslav
Estaban en otro hospital, pero estaban bien, y pronto nos reunirían con ellos. ¿Cuándo podremos volver a casa?, preguntó Constantín. En cuanto los médicos nos den el visto bueno, respondió el representante. En principio, en 2 o 3 días. Primero deben recuperar fuerzas. Después de que se marchara, Constantín, Gleb y yo nos quedamos solos en la habitación. Una extraña sensación me invadió, una mezcla de alivio, cansancio y cierto vacío. Un mes de lucha por la supervivencia había terminado, y ahora tocaba volver a la vida de siempre. ¿Creéis que podremos simplemente volver?, preguntó Gleb en voz baja. ¿Después de todo lo que hemos pasado? No de inmediato, respondí. Una experiencia así no pasa en balde. Pero con el tiempo... No estoy seguro de querer que pase, dijo Constantín inesperadamente. No me malinterpretéis, no quiero que se repitan pruebas como esta. Pero lo que hemos aprendido sobre nosotros mismos, sobre los demás, sobre la vida, eso es valioso. Entendía a qué se refería. Durante este mes, nos habíamos convertido en algo más que compañeros. Nos habíamos convertido en una familia. Nos habíamos visto en los momentos más difíciles, cuando la verdadera esencia de una persona se revela. Habíamos confiado nuestras vidas los unos a los otros. Por la mañana, nos visitaron psicólogos del Ministerio de Situaciones de Emergencia. Nos explicaron que después de eventos traumáticos como este, podían surgir diversos problemas psicológicos, desde insomnio y ansiedad hasta un trastorno de estrés postraumático en toda regla. No duden en buscar ayuda, dijo la psicóloga, una mujer de mediana edad con ojos bondadosos. No es un signo de debilidad. Al contrario, reconocer el problema y trabajar en él es una muestra de fortaleza. Por la tarde, nos trasladaron a otro hospital, donde ya se encontraban Victoria, Polina y Yaroslav. El reencuentro fue emotivo. Abrazos, lágrimas, risas. Estábamos juntos de nuevo, los 6 supervivientes. No me puedo creer que de verdad hayamos salido de esta, dijo Victoria, secándose las lágrimas. Hubo momentos en los que pensé que era el final. Pero lo logramos, respondió Yaroslav. Juntos. Pasamos la tarde compartiendo nuestras historias sobre los últimos días de la prueba. Resultó que la segunda lancha salvavidas había vivido acontecimientos no menos dramáticos. La corriente los arrastró lejos mar adentro. El motor no funcionaba y estuvieron a la deriva durante casi un día entero, hasta que las olas los llevaron a la costa. Al desembarcar, la lancha volcó y perdieron la mayor parte del equipo. Tuvieron que pasar la noche prácticamente sin refugio, bajo una lluvia torrencial, antes de que los encontraran los rescatistas. Nunca me había alegrado tanto de ver un helicóptero, dijo Polina. Cuando apareció sobre nosotros, lloré como una niña. Al día siguiente, el 32º desde el accidente del helicóptero, nos visitaron funcionarios, representantes del Ministerio de Situaciones de Emergencia, de la aerolínea y de la administración local. Expresaron sus condolencias por la muerte de Stanislav y su agradecimiento por la profesionalidad demostrada en condiciones extremas. Su historia ya es de dominio público, nos informó el representante del Ministerio de Situaciones de Emergencia. Los periodistas están deseando entrevistarlos. Nos miramos los unos a los otros. La idea de la publicidad fue inesperada y no especialmente agradable. Apenas estábamos empezando a asimilar lo sucedido, y la perspectiva de contárselo a extraños nos parecía extraña. ¿Podemos negarnos?, pregunté. Por supuesto, respondió el representante. Nadie los obligará. Pero la historia de su supervivencia puede ser útil para otros. Es una demostración de la resistencia humana, la profesionalidad y el trabajo en equipo. Decidimos posponer la decisión sobre las entrevistas hasta que volviéramos a casa. Lo principal ahora era recuperar fuerzas y prepararse para el vuelo. Los médicos estaban satisfechos con nuestro estado, dadas las circunstancias. Todos habíamos perdido peso.
entre 5 y 10 kilogramos cada uno. Todos presentábamos signos de avitaminosis, deshidratación leve y agotamiento físico y emocional. Pero no había enfermedades ni complicaciones graves, a excepción de mi pierna rota. El 33º día nos permitieron volver a casa. Para Konstantin, Victoria y para mí, nuestro hogar era Petropavlovsk-Kamchatsky, donde tenía su base nuestra unidad del Ministerio de Situaciones de Emergencia. Gleb, Polina y Yaroslav eran de otras ciudades y habían sido destinados a Kamchatka para unos ejercicios. Antes de separarnos, intercambiamos contactos y prometimos mantenernos en contacto. Pero todos entendían que una simple promesa no reflejaba la profundidad del vínculo que se había creado entre nosotros. «Tenemos que reunirnos», dijo Konstantin, «al menos una vez al año, para recordar». Todos estuvieron de acuerdo. Decidimos que nos reuniríamos cada 23 de septiembre, el día del accidente del helicóptero. No para lamentarnos, sino para celebrar la vida y nuestra amistad, nacida en condiciones extremas. La despedida fue dura. Abrazos, lágrimas, promesas de llamar y escribir. Sabíamos que nos separábamos de personas que nos entendían como nadie más podría entendernos. Volver a casa fue una experiencia extraña. Mi pequeño apartamento, que había dejado hacía más de un mes, me resultaba a la vez familiar y ajeno. Todas las cosas estaban en su sitio, pero las miraba con nuevos ojos. Las comodidades básicas que antes daba por sentadas, agua caliente, electricidad, un frigorífico lleno de comida, ahora me parecían un lujo increíble. Pasé los primeros días en casa adaptándome a la vida normal. La fractura de pierna limitaba mi movilidad, y pasaba la mayor parte del tiempo en casa. Los amigos y compañeros venían a visitarme, me traían comida, me echaban una mano con las cosas de la casa. Todos querían escuchar de primera mano la historia de nuestra supervivencia. Yo les contaba, pero me daba cuenta de que omitía muchos detalles. No porque fueran demasiado horribles o traumáticos, sino porque eran demasiado personales, demasiado profundos. ¿Cómo explicarle a alguien que no ha pasado por algo así lo que significa mirar a la muerte a la cara todos los días? ¿Cómo transmitir la sensación de absoluta dependencia de los demás cuando sus vidas están literalmente en manos de los otros? Una semana después de volver, accedí a dar una entrevista a un canal de televisión local. Decidí que sería más fácil que responder a las mismas preguntas una y otra vez. La entrevista salió bien, aunque sentí una extraña desconexión al relatar acontecimientos que habían sido tan reales y personales para mí. Después de la emisión, me empezaron a llamar personas de otras ciudades e incluso países, periodistas, escritores, cineastas. Todos querían oír nuestra historia. Algunos me propusieron escribir un libro o rodar una película. Yo declinaba amablemente, diciéndoles que necesitaba tiempo. Paralelamente, se estaba llevando a cabo la investigación oficial sobre las causas de la catástrofe. A mí y a otros miembros del equipo nos citaron repetidamente para declarar. La comisión confirmó la versión de Konstantin sobre el choque con aves como causa principal del accidente. No se detectaron fallos técnicos ni errores humanos. Esto era importante para Konstantin. A pesar de todas nuestras garantías, seguía sintiéndose culpable por la muerte de Stanislav. La conclusión oficial de la comisión le quitó parte de esa carga, aunque probablemente nunca logrará liberarse por completo del sentimiento de culpa. El cuerpo de Stanislav fue trasladado de la isla y entregado a su familia para el funeral. Todos estuvimos presentes en la ceremonia, los 6 supervivientes, unidos por una pérdida común y una prueba compartida. Conocimos a la esposa de Stanislav, Anna, y vimos a su hija pequeña, Sonia. Fue un encuentro duro, pero una parte necesaria del proceso de asimilación de lo sucedido. Anna era una mujer fuerte. A pesar del dolor, encontró fuerzas para agradecernos que hubiéramos enterrado a Stanislav en la isla con respeto y dignidad. Le prometimos que nunca lo olvidaríamos y que mantendríamos el contacto con ella y con Sonia. Poco a poco, la vida empezó a volver a la normalidad. Mi pierna se curaba, y los médicos decían que en unos meses podría volver a trabajar de forma activa.
Psicológicamente era más complicado. Por las noches me perseguían pesadillas. Sobre la tormenta, sobre el accidente, sobre los momentos en que estuvimos al borde de la muerte. Me despertaba empapado en sudor frío, desorientado, sin darme cuenta al instante de que estaba a salvo en mi casa. El psicólogo del Ministerio para Situaciones de Emergencia, con el que me reunía regularmente, me decía que era una reacción normal a una experiencia traumática. Me enseñó técnicas de relajación y gestión del estrés que poco a poco empezaron a ayudarme. Pero el mayor apoyo lo recibía de mis compañeros de infortunio. Creamos un chat grupal donde compartíamos nuestros problemas, nuestros éxitos, simplemente las pequeñas cosas del día a día. Esta conexión era invaluable. Solo ellos entendían de verdad por lo que estaba pasando. Victoria contaba que no podía dormir en completa oscuridad después de lo de la isla. Necesitaba al menos una luz tenue. Yaroslav confesó que se había obsesionado con comprobar el pronóstico del tiempo. A veces lo hacía 10 veces al día. Polina no podía estar en espacios pequeños y cerrados sin sufrir ataques de pánico. Gleb empezó a recopilar kits de emergencia para la supervivencia, en su casa, en el coche, en el trabajo. Konstantin luchaba contra la depresión, agravada por el sentimiento de culpa por Stanislav. Todos estábamos cambiando, adaptándonos, buscando un nuevo equilibrio. Y en este proceso, nos apoyábamos mutuamente, como lo habíamos hecho en la isla. 2 meses después de volver, empecé a pensar en el futuro. Los médicos decían que físicamente podría volver a trabajar como rescatista, pero psicológicamente, ¿estaba preparado? ¿Quería volver a arriesgar mi vida, sabiendo lo frágil que es nuestra existencia? O, por el contrario, precisamente esta experiencia me había convertido en un rescatista más valioso, que entiende la esencia de la supervivencia no por los libros, sino por su propia experiencia? Hablé de estas cuestiones con mis compañeros. Konstantin confesó que no estaba seguro de poder volver a ponerse a los mandos de un helicóptero. Victoria, por el contrario, estaba deseando volver al trabajo. Sentía que ahora podía ayudar a la gente aún mejor, teniendo a sus espaldas una experiencia así. Al final decidí que volvería al Ministerio para Situaciones de Emergencia, pero quizá en otro puesto. Como instructor, enseñando a los novatos el arte de la supervivencia y el rescate. Mi experiencia podía convertirse en un recurso invaluable para aquellos que están empezando su camino en esta profesión. 6 meses después del accidente del helicóptero, nos reunimos todos, los 6 supervivientes. Alquilamos una pequeña casa a orillas de un lago, lejos del bullicio de la ciudad. Pasamos 3 días juntos, recordando, hablando, a veces llorando, a veces riendo. Compartimos nuestros miedos, nuestras esperanzas, nuestros planes de futuro. En la última noche, encendimos una hoguera a orillas del lago. Sentados alrededor del fuego, guardábamos silencio, saboreando el simple hecho de nuestra existencia, de nuestra amistad, forjada en condiciones extremas. «Sabéis», dijo de pronto Konstantin mirando las llamas, «he estado dándole muchas vueltas a lo que pasó, a por qué sobrevivimos cuando las probabilidades eran tan escasas, y he llegado a la conclusión de que no fue solo cuestión de habilidades o suerte». «¿Y entonces de qué?», preguntó Polina. «De humanidad», respondió él, «de la capacidad de cuidarnos los unos a los otros incluso en las peores circunstancias, de renunciar al egoísmo por el bien común. Quizá eso sea lo que nos hace humanos, no la tecnología, ni el conocimiento, sino la capacidad de compasión y sacrificio». Nos quedamos callados, reflexionando sobre sus palabras. En ellas había una profunda verdad. En la isla no éramos solo un grupo de profesionales utilizando sus habilidades. Éramos una comunidad, una familia, donde cada uno se preocupaba por los demás como si fueran uno mismo. «Creo que deberíamos contar nuestra historia», dije finalmente, «no por fama o atención, sino para compartir esta lección, para recordarle a la gente que la base de la supervivencia es la humanidad». Todos estuvimos de acuerdo.
Decidimos que escribiríamos un libro, no cada uno su versión, sino una historia común contada a 6 voces. Una historia no solo sobre la supervivencia física, sino también sobre el viaje espiritual que emprendimos juntos. Trabajar en el libro nos llevó un año. Nos reuníamos, nos llamábamos por teléfono, nos intercambiábamos cartas. Cada uno aportaba su parte, su visión, sus emociones. Fue un proceso terapéutico que nos ayudó a dar sentido e integrar nuestra experiencia. El libro se publicó en el aniversario del accidente del helicóptero. Lo llamamos simplemente 31 días. Se convirtió en un bestseller no por ser un relato de aventuras trepidante, sino por ser una exploración honesta del espíritu humano en condiciones extremas. Después de la publicación del libro, empezaron a invitarnos a conferencias, centros educativos, empresas. Contábamos nuestra experiencia, compartíamos lecciones de supervivencia, pero sobre todo, hablábamos de la importancia de las relaciones humanas, la confianza, la ayuda mutua. Nuestra historia inspiró a mucha gente. Recibíamos cartas de personas que atravesaban sus propias crisis, enfermedades, pérdidas, dificultades vitales. Nos escribían contándonos que nuestro ejemplo les había dado fuerzas para no rendirse, para luchar, para creer en algo mejor. Han pasado 2 años desde el accidente. Mi pierna se ha curado por completo, aunque con el frío a veces me da un latigazo sordo. He vuelto al Ministerio de Situaciones de Emergencia, pero ahora como instructor de supervivencia. Enseño a otros lo que aprendí por experiencia propia. Constantín no ha vuelto a pilotar. Se ha convertido en profesor en una escuela de vuelo, donde comparte sus conocimientos con futuros pilotos. Presta especial atención a la preparación psicológica para situaciones críticas. Victoria siguió trabajando en el servicio de rescate, pero también se hizo voluntaria en una organización que ayuda a personas con trastorno de estrés postraumático. Su propia experiencia superando el trauma le ayuda a conectar con quienes luchan contra problemas similares. Gleb amplió su consulta médica, especializándose en medicina extrema. Organiza regularmente cursos de formación para médicos que trabajan en zonas remotas con recursos limitados. Yaroslav fundó una empresa que desarrolla equipos innovadores para operaciones de rescate. Su experiencia en la isla, donde tuvo que improvisar con recursos limitados, fue la fuente de muchas ideas. Polina dejó la meteorología y se hizo ecologista. Trabaja en proyectos para la conservación de los ecosistemas naturales de Kamchatka, esa misma región que casi se convierte en nuestra tumba, pero que al final nos enseñó tanto. Seguimos viéndonos todos los años, el 23 de septiembre. Esa fecha, que antes estaba marcada por la tragedia, ahora es para nosotros un símbolo de renacimiento, amistad y esperanza. Nuestra historia no es solo el relato de 31 días de lucha por la supervivencia, es la historia de cómo las circunstancias extremas revelan la verdadera esencia del ser humano, de cómo un objetivo común une a las personas más allá de cualquier lazo social, de cómo, al enfrentarnos a nuestra propia mortalidad, empezamos a valorar de verdad la vida. La isla de Utashut, donde pasamos la mayor parte de nuestra prueba, sigue deshabitada. Pero para nosotros 6 siempre será un lugar especial, el lugar donde perdimos a un compañero, pero nos encontramos a nosotros mismos, donde nos enfrentamos a lo peor que puede ofrecer la naturaleza, pero también vimos su increíble belleza, donde estuvimos al borde de la muerte, pero elegimos la vida, juntos. A veces me despierto por la noche por el sonido de una tormenta tras la ventana y por un instante vuelvo a la isla. Siento el frío, el hambre, el miedo. Pero luego recuerdo no solo las pruebas, sino también los momentos de unión, de ayuda mutua, de pequeñas victorias, y comprendo que estaría dispuesto a pasar por todo eso de nuevo, si a mi lado estuvieran personas como esos 5 con los que tuve la suerte de compartir esos 31 días. Nuestra historia continúa. Vivimos, recordamos, aprendemos y enseñamos a otros. Y en eso, quizás,
reside la principal lección de nuestra supervivencia. La vida no termina después de la prueba. Se transforma, se enriquece, adquiere un nuevo significado. Y lo más importante es que continúa, brindándonos la oportunidad de compartir lo que hemos aprendido con los demás. 31 días nos cambiaron para siempre. Pero estos cambios no nos hicieron más débiles, sino más fuertes. No nos hicieron menos, sino más. No nos empobrecieron, sino que nos enriquecieron, con experiencia, sabiduría, amistad. Y por ello estamos agradecidos al destino, por cruel que pareciera en aquellos días en la isla frente a las costas de Kamchatka.